Muy buenas noches, bienvenido a su estación de Radio Vida Nueva P, transmitiendo desde Agua Prieta, Sonora, México. Y este es su programa, Javerín Jadabar, amigos de la palabra. Y hoy quiero compartirles un tema que yo le titulé 5 principios de bendición para una nueva generación. Quiero compartir con ustedes estos principios porque sé que esto nos ayudará a crear mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores nietos, mejores padres. Todos y cada uno de nosotros quisiéramos que nuestra generación o a nuestras generaciones les vaya bien en esta vida, que sean prosperadas. Y la Escritura dice en Salmo 127, verso 3, he aquí, herencia del Eterno son los hijos, cosa de mucha estima, el fruto del vientre. Delante del Eterno, los hijos son de gran valor, son de gran aprecio, todos, sin excepción. Pero también la Escritura refiere en Proverbios capítulo 17, verso 6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Pues bien, ¿cómo lograríamos que nuestras generaciones lograran sus anhelos? Porque muchas veces no sucede lo que nosotros deseamos. Si cada niño nace ya con el sello de un triunfador. Miren, antes de nacer, hay una carrera de millones de espermas que en una carrera tremenda solamente llega uno para fecundar el óvulo, y de cuál nacemos usted y yo. Y desde ahí, entre millones, solamente uno logra llegar, hablando en términos generales, porque hay casos excepcionales, pero hablando en términos generales, solamente uno llega, y de ahí nacemos usted y yo. De ahí empieza a generarse parte de la vida. Entonces, si un niño desde su concepción ya trae un sello de triunfador, ¿por qué es que no llega a desarrollarse toda esa potencia que ya trae desde su concepción? Cuando un niño nace, todo, absolutamente todo es relativamente nuevo para él. Si un niño en la noche empieza a llorar porque tiene hambre o porque está rosadito y no se le atiende, ese niño va a asociar la noche como algo malo, y desde esa pequeña edad empieza a crearse traumas en su vida. Pero si a ese niño se le atiende y se le llena de amor, ese niño va a desarrollar en él que la noche lo va a asociar como algo de reposo, como algo bueno. Un niño o una criatura es un libro en blanco, a donde usted y yo somos los responsables de ir escribiendo cada episodio de su vida, aunque posteriormente él va a tomar las decisiones de tomar su propio criterio y escribir parte de su historia. Pero en los primeros años de su vida, nosotros somos los responsables de guiarlo, de dirigirlo. Pero ¿cómo lo podemos ayudar si nosotros no nacimos sabiendo ser padres? Es más, hay quien dice que apenas cuando se es abuelo, aprendes a ser padre. Y cuando eres padre, apenas aprendes a ser un hijo. ¿Hay algún manual efectivo que nos ayude como padres a llevar esta preciada labor? Pues bien, quiero basar lo que le dije, estos 5 principios de bendición, en un capítulo que está en las Escrituras, en Génesis capítulo 27, verso del 26 al verso 29. Voy a leerla. Y dice la Escritura, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le dijo, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo,
como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinan ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Pues bien, aquí tenemos el relato de un patriarca bendiciendo a su hijo. El primer principio que yo le quiero compartir es la bendición del contacto físico. ¿Por qué es tan importante tener esta bendición del contacto físico? Porque mire, de manera biológica, a veces sin que nos demos cuenta, o en este caso las madres, de manera autómata, a veces cuando nace su bebé, ellos lo toman y se lo pegan del lado izquierdo, del lado del corazón para amamantarlo. Preste la atención y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo es cierto. Esta bendición del contacto físico es esencial. ¿Para qué? Para poder transmitirle el sentimiento de sentirse valorado. De esa manera, esta persona, este pequeño ser, no se conformará de adulto con pequeños gestos de amor, ni se dejará seducir fácilmente con que alguien le endulce el oído, sino que aprenderá del verdadero amor, del amor desinteresado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, a nuestros seres amados con la bendición del contacto físico, vamos a enseñarles que ellos son especiales, que tienen un valor único y que ellos son amados. Muchas personas que no practicamos este principio nacen y crecen adoleciendo de este esencial principio, que incluso cuando llegan adultos tienen problemas para manifestar sus sentimientos. Incluso hay ocasiones en que en algunas partes o regiones, o incluso en parte de alguna costumbre familiar, se acostumbra a que cualquiera que llegue a esa amistad se le besa en la mejilla, pero hay personas que se incomodan cuando se les besa en la mejilla. ¿Por qué? Porque no se practicó desde pequeños este primer principio bíblico. La bendición del contacto físico. Dice en la escritura en el verso 27, 27, dice, Jacob se acercó y le besó, y de esta manera hizo este personaje, este patriarca, Isaac, sobre la vida de Jacob. Le besó, lo abrazó, lo besó, le transmitió esa parte del amor esencial. Mire cuántas jovencitas, a veces, y me refiero a la mujer en este caso, porque la mujer es más, esencialmente es más emocional. ¿Cuántos hombres hay que a veces les endulzan el oído? Y muchas veces caen en situaciones de riesgo, en relaciones destructivas. ¿Por qué? Porque no les transmitimos este primer principio de saberse que tienen un valor y que tienen que aprender a saber que ellas valen y que ellos de igual manera valen. Pues bien, este principio, les decía, es esencial para poder tener una autoestima elevada. El otro principio de bendición dice en la escritura también, y dice, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. El otro principio de bendición es la bendición del alma. En otras palabras, es el hecho de estimular su autoestima, y de esta manera tendrá seguridad para enfrentar la vida. Nosotros en relación a la vida enfrentamos varios retos,
Y muchas veces, incluso desde el inicio de nuestra vida, cuando llegamos a la escuela, desde la maternal o la primaria o la secundaria, etcétera, muchas veces, desgraciadamente, se practica el bullying. Y a veces no el bullying físico necesariamente, sino el bullying psicológico, el bullying verbal. De repente, cuando ven alguna situación de un niño, muchas veces empiezan a señalar a ese niño. Por decirlo, podríamos decir pelos de lote porque tiene el pelo parado. Pero ¿sabe qué? Cuando usted practica este principio de bendición, el bendecir su alma para estimular sus sentimientos, este niño va a tener seguridad. Y todo lo que le digan se le va a resbalar. No le va a importar que le digan cualquier apodo. ¿Por qué? Porque él va a saber cuál es su identidad. Cuando usted estimula a este niño en este segundo principio, ese niño va a tener seguridad para hacer lo que debe de hacer y para enfrentarse a los retos de la vida. Porque esto, si no se practica muchas veces, causa inseguridad. Hay personas con un potencial tremendo, pero que muchas veces por no transmitirles este principio, esa persona se queda corta. ¿Por qué? Porque es esencial que nosotros le transmitamos este principio. ¿Para qué? Para que él tenga seguridad. Para que él enfrente la vida, aunque le vengan situaciones, él sepa que tiene una identidad. Para que él sepa que él va a poder salir adelante con una actitud positiva. Porque sabe que su valor esencial radica en su parte interior y no necesariamente en su parte externa, es decir, en su parte física. Lo que le da valor es su parte interior y ese valor, obviamente, pues viene del Eterno. Pues bien, el tercer principio que quiero compartirles es la bendición material. En el verso 28 del mismo capítulo que les referí, dice la escritura: Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Bueno, después de estos dos principios, por consecuencia viene la bendición material. Todo proviene de Dios y él aprenderá a depender de Dios. Y de esta manera no se meterá en problemas para lograr sus objetivos. En Proverbios capítulo 19, verso 22 dice la escritura: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Para qué una persona quiere prosperidad, mala vida, si muchas veces eso no le va a dar paz? Muchas veces se quieren lograr cosas para traer paz, para traer felicidad. Pero si eso que usted o yo podamos hacer de una manera que no es la correcta, no nos va a traer felicidad. Al contrario, nos va a traer preocupación, quebranto, nos va a traer estrés. La Biblia dice, o la Escritura dice, que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Para qué quieres tener una buena casa si tu corazón no está en paz y ni la puedes disfrutar? ¿Cuántas personas hay que en este tiempo muchas veces tienen que andar con la tensión de saber que algo no está bien en sus vidas y no pueden disfrutar ni siquiera de tener una bonita casa, de disfrutar de eso que ya lograron? Cuenta una historia que en cierta ocasión 3 jóvenes se perdieron en la montaña. Estaban a punto de morir de hambre cuando encontraron una fruta en un árbol. El problema era que solamente era una fruta y no parecía ser suficiente para alimentarse los 3. Entonces decidieron orar a Dios para que les ayudara a resolver el problema. Dios, al oír aquella súplica, quiso probar la sabiduría de ellos. Les habló y les preguntó a cada uno: ¿qué querían que hiciera
para solucionar el problema. El primero respondió: haz que aparezca más comida en el bosque. Y Dios le contestó que esa era una respuesta sin sabiduría, pues no debía esperar que la solución a los problemas apareciera mágicamente. Entonces el segundo dijo lo siguiente: haz que esta fruta crezca para que sea suficiente para todos. Dios le dijo: no es sabio pedir que las cosas se multipliquen de la nada, pues el hombre no se conforma y siempre quiere más, sin hacer ningún esfuerzo. El tercer joven le dijo: mi señor, quita nuestro orgullo y haznos pequeños, para que esta fruta alcance para todos. El Señor respondió: has pedido bien, pues cuanto el hombre se humilla y se empequeñece delante de mí, verá la prosperidad. Y en la Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Muchas veces esperamos que Dios solucione inmediatamente todos nuestros problemas, sin esforzarnos y sin cambiar nada en nuestras vidas. Además, solemos ser egoístas y pedimos a Dios que sacie el hambre de los necesitados en lugar de pedirle humildad y generosidad en nosotros para poderles compartir lo poco o lo mucho que Él nos ha dado. Cuando nos acercamos a Dios con humildad de corazón, Él se compadece de hacernos grandes y fuertes para vencer nuestras dificultades. Entonces, en este tercer principio, la Escritura nos enseña que todo viene de Dios, que el Señor, tu Dios, te dé de rocío. De igual manera, hay una historia en la vida de José. José es vendido por sus propios hermanos, es separado de su padre, pero cuando llega a Egipto, Dios está con él porque José era un joven íntegro, siempre fue un joven íntegro que guardó su corazón. De manera que al estar Dios con él, empieza él a prosperar y pasa ciertas situaciones, pero el hecho es de que él llega a ser el segundo del faraón. Y empieza a haber hambre en la tierra. ¿Y sabe qué? Sus hermanos tienen que ir a buscar el alimento a Egipto, a donde él es el segundo del faraón. Y él lo reconoce. Pero ¿saben qué? Él no se venga de sus hermanos, sino que les provee del alimento, aunque ciertamente les quiere dar una lección. Si usted está en un lugar de influencia, en un lugar a donde usted puede bendecir a otra persona, no retraiga su mano. Recuerde que todo proviene de Dios y que nosotros aquí nada más somos personas que hacemos lo que tenemos que hacer cuidando lo que Dios nos da. Somos administradores. Sea un José para sus hermanos. Pues bien, en la cuarta bendición, quiero hablar acerca de la bendición profética. Y no se trata de decir una palabra mística, sino que se trata de desear bien a tus hijos, visualizándolos como el Eterno lo ha prometido. En Deuteronomio capítulo 28, verso 13 dice la Escritura: te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandatos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Sabe? No maldiga a sus hijos, no maldiga a sus generaciones cuando salgan, si te están desobedeciendo, porque tú como padre o como madre, lo que le digas lo va a alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en lo que nosotros decimos. Y muchas veces en actos a veces de impotencia nosotros maldecimos a nuestros hijos. A veces decimos: ojalá y
y de igual manera te ha de ir, ya te has de acordar de mí cuando seas mamá o seas papá. Y empezamos a maldecir nuestras generaciones. Mira, el tema de hoy es para bendecir y para que nuestras generaciones sean diferentes. Si usted viene de una situación de mucho dolor, una situación de haber pasado extrema pobreza o de situaciones, pues no espere que sus generaciones hereden eso de usted. Sus generaciones tienen que ser mejor que usted, pero para lograrlo tenemos que buscar los principios divinos, los principios del Eterno, los principios de Dios. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad. Estoy refiriéndome a un evangelio que tiene que ver con base a principios. Dios nos ama y muchas veces se compadece de nosotros. Y nosotros tenemos que declarar en el buen sentido, no tomando el lugar de Dios, no. Declarar, es decir, deseándoles bien a nuestros hijos. ¿Cómo visualiza usted a su hijo, a su hija? Si usted la visualiza o lo visualiza siendo un profesionista destacado o un deportista o cualquier cosa de eso, le aseguro que eso lo va a ayudar o la va a ayudar a desarrollarse en su vida, porque la bendición que usted le va a transmitir le va a alcanzar, porque ese es un principio divino. Hay tantas historias que las escrituras nos relatan acerca de bendiciones y de maldiciones. Y ojalá usted y yo entendamos que tenemos que bendecir a nuestras generaciones. Ojalá hagamos conciencia que lo que sale de nuestra boca tiene poder. No es nada más de que se nos salió de nuestra boca. ¿Cuánta gente en este tiempo está con una herida en el corazón por algo que su padre o su madre le soltó y que no puede superar? No puede superar ese dolor, esa situación que le provocó a veces haber sido maldecido por su propio padre o por su propia madre. Pero ¿sabe qué? Aún en eso hay solución. Porque el único que puede romper una maldición es el Padre Eterno. Acérquese a una persona que tenga autoridad espiritual y pídale que ore por usted para que esa maldición sea rota, porque muchas veces no hay prosperidad. Hay cosas que venimos arrastrando desde el pasado y que nos impiden alcanzar los objetivos de Dios. ¿Por qué? Porque sobre nosotros pesa una maldición, a veces de nuestros propios seres amados, en este caso sobre los padres, sobre la madre. Pero mira, a veces qué bendición la gente que tiene sus abuelos. A veces, como padres, no logramos ser buenos padres, pero cuando ya aprendimos la lección y la vida nos golpeó de tal manera y aprendemos la lección, a veces somos buenos abuelos. Qué bendición para las personas que tienen sus abuelos. Le refería que la escritura dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Proverbios 17:6. Qué bendición es el hecho de tener abuelos que te pueden enseñar, que te pueden guiar, que hay que escuchar acerca de la sabiduría, de las experiencias de ellos. Y no porque en el pasado fueron malas personas, significa que lo sigan siendo. Porque a veces se trae o se tiene esa imagen, pero todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Y muchas veces esas cosas malas que hicimos en el pasado nos dan experiencia. Y a veces se les dice a los hijos, ¿sabes qué? No hagas esto.
¿Por qué? Porque ya lo hice y ¿sabes qué? Me fue mal. Es importante transmitirle esto a nuestros hijos, hablar, soltar palabras sobre sus vidas. ¿Para qué? Para que les vaya bien, transmitirles el consejo. Hay buenas costumbres que nuestros antepasados nos han transmitido y que van perdurando de generaciones en generaciones porque son costumbres buenas. Tenemos que practicar esos principios y tenemos que guardar esas buenas costumbres. Pues bien, el quinto principio es bendición de protección. Aquí en las escrituras dice, maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te maldiga. Entonces hay una parte que dice, bendito serás en tu salir y bendito serás en tu entrar. Entonces nosotros tenemos que bendecirlos para que sean protegidos. ¿Y sabe qué? Nunca deje de orar por sus hijos. Y más si siente dentro de su interior que algo no está bien con ellos o con ella. Tenemos que hacerle caso a ese sexto sentido. Es algo que Dios nos dotó. De repente sentimos que algo no está bien con nuestros hijos. ¿Cuántas personas, cuántos padres no han tenido esa experiencia de saber que algo no está bien con los hijos? ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir que cuando usted sienta eso, ore y vea qué está pasando, porque muchas veces su hijo o su hija está en peligro de muerte. Y Dios nos dotó de eso, estamos conectados. Es algo que es espiritual, que no podemos ver, que no podemos visualizar, pero que más sin embargo nos mantiene conectados con los seres que amamos. Entonces tenemos que orar por protección, por nuestros hijos, más en este tiempo que mucha gente empieza a viajar, a visitar a sus seres queridos, que es el único tiempo que la gente se da, aunque ciertamente yo no comparto algunas prácticas, porque a mí la escritura me enseñan otra cosa. De igual manera respeto la postura o la posición de cada uno, de las personas que lo practican. Hay pasajes de la escritura que probablemente, si el Señor me permite, en la otra oportunidad que tenga de compartirles, si el Señor pone que yo deba compartirles, les voy a compartir parte de lo que el Eterno detesta. Pero le dejo como referencia Deuteronomio capítulo 16, verso 21 al 22, Jeremías capítulo 10, verso del 3 al 5. Son costumbres que a veces el Eterno abomina. Y usted que es cristiano, muchas veces las practicamos dentro dentro del contexto religioso, pero es a criterio de cada uno de nosotros. Yo trato de seguir lo que la escritura dice. Pues bien, hay que dejar siempre suficiente tiempo en nuestra vida para hacer algo que nos haga feliz, que nos deje satisfechos y nos traiga alegría. Esto tiene más poder sobre nuestro bienestar que cualquier otro factor. Y sabe que cuando hacemos todos estos principios, se va a cumplir lo que la escritura dice. Salmo 37, verso 4, dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, muchas veces no observamos o no hacemos caso a los principios que el Eterno nos señala. Usted y yo, ¿cómo le reclamaríamos al Eterno cuando nuestros hijos se pierden? Si Él mismo nos dice, instruye al niño en su camino para que cuando él fuere viejo no se aparte de él. ¿Usted cómo se sostendría, usted y yo cómo nos sostendríamos de esa promesa si nunca les enseñamos principios?
Usted y yo tenemos que tomarnos un tiempo para transmitirle principios espirituales, experiencias, incluso personales, que les pueden ayudar a sobrellevar bien la vida, para que no cometan los mismos errores. Todo el consejo que usted le dé y que yo le dé a nuestras generaciones les va a ayudar. Porque el consejo que usted y yo no le damos a nuestros hijos, alguien allá afuera se los va a dar, pero se los va a dar mal. Nuestros hijos necesitan ser escuchados, pero también necesitan ser instruidos. Miren, parte de la educación se da incluso en lo sexual, desde que está en el vientre el niño. Porque si es niña, ¿qué hacemos? Le compramos ropita rosa. Si es hombre, le compramos ropita azul. Y los empezamos a educar aún desde antes que nazcan. Y es importante que nosotros los instruyamos en el camino del Eterno. Yo sé que muchos de nosotros muchas veces, no sé quién puede estar escuchando ahorita, que probablemente nunca ha agarrado una Biblia, una escritura. Yo le recomendaría que agarrara una escritura. La escritura contiene muchos consejos de parte de Dios que a un necio lo pueden hacer sabio. Los grandes hombres de Dios, aún científicos, han basado toda su fe, ¿en qué? En las escrituras. Sus principios, ¿en qué? En las escrituras. Es bueno que usted y yo tomemos las escrituras para enseñar a nuestros hijos, para que nos evitemos de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque lo que no les enseñemos ahorita a nuestros hijos que están pequeños, la vida se los va a enseñar, pero de la manera no correcta. Y la verdad, los hijos duelen, más cuando se meten en problemas. Tal vez usted y yo podamos tomar una actitud de corregirlos a veces, de diferentes maneras, tal vez restringiéndoles el que tengan acceso a algo que les guste, algo que les agrade, como un correctivo. Y aunque a veces nos duele que nuestros hijos sufran, es mejor verlos sufrir un momento que sufrir toda una vida. Y que de igual manera nosotros estemos sufriendo por lo que ellos están pasando. Tenemos que instruir a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean de bendición, no tan solo para la gente que los rodea, sino para ellos mismos. Y practicando estos 5 principios de bendición, le aseguro que se va a ayudar. Hay mucho que las escrituras nos refieren, que las escrituras nos enseñan. Pero tenemos que observar las escrituras. Y de igual manera, cada uno de los que aquí compartimos es responsable de lo que sale de nuestros labios. Y aún dice la escritura que de ella vamos a dar cuentas. Yo me cuido mucho de no referirles cosas que no estén sustentadas en las escrituras. Tengamos criterio para tomar lo bueno y lo mal y desechar lo malo. Está en usted que usted tome lo que a usted le pueda beneficiar, lo que a usted le pueda ayudar. Yo en esta tarde quiero que el Señor bendiga su vida, que el Eterno sea sobre usted, sea sobre sus generaciones, que sus generaciones sean prósperas, que sus generaciones sean bien amadas,
que sus generaciones sean generaciones que se destaquen. Que sus generaciones sean personas que puedan llevar una vida feliz. De mi parte, es lo que le quería compartir. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz. Si el Eterno nos permite, el martes que viene a esta misma hora estaremos compartiéndole otro tema. No sabemos en realidad cuál sea. A lo mejor les hable, como les decía hace un momento, acerca de las costumbres y tradiciones que en este tiempo se desarrollan. No sé, pero es probable que lo haga. Pero por el momento, que el Eterno bendiga su vida. Le doy gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Y de igual manera le pido que baje la aplicación de la Play Store. Y pues ahí está la aplicación que dice Vida Nueva AP. No es una aplicación que le consuma muchos datos, ni que pese tanto para que su celular no se sature. De igual manera, hay programación variada en cantos espirituales que pueden bendecir su vida, pero de igual manera también nos puede seguir en la página de vidanuevap.com. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por habernos sintonizado y por habernos permitido de su tiempo. Amén. Laila Tov.